Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, as you've just seen, Señoras y señores, bien, aquí estamos y vamos a tener una discusión de alto nivel de este tema, digamos la parte central importante de esta mañana. Bueno, unas palabras para decirle gracias a todas las personas que organizaron la cena de anoche en el Negresco, fabuloso. Podemos aplaudir a todos los que organizaron esa cena tan formidable anoche en ese bellísimo Hotel Negresco. Bien, señoras y señores, tendremos varias presentaciones de ponentes de alto nivel y bueno, y también al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, es mi placer entonces pedirles dar la bienvenida al director general de la tecnología de Shell, el señor John Reed. Bienvenido. Todos los ponentes tienen unos 12 minutos, ahí tienen un timer enfrente de usted, así que, nos va a hablar de las carreteras y la movilidad del futuro. Muchas gracias y gracias por haberme invitado a hablarles a todos. Es un honor para mí. Debería decir buenos días, ¿cómo están? Bueno, en todos los idiomas y bueno, ya esa es mi habilidad. El resto será en inglés, por tanto, si necesitan traducción, naturalmente pueden utilizar los cascos. Entonces, como vemos del título, nuestro mundo está cambiando, vemos estas cosas muy de cerca, es importante para todos nosotros, sino para algunos sectores, también las empresas de lubricantes, la aviación, la de las gasolinas. Hay que entender cómo el mundo cambiará y eso es muy importante. Y yo creo que mientras que los números pueden cambiar, pueden ser un poco diferentes de los que mostramos aquí, las tendencias de las cuales hablamos son las mismas. La población mundial está creciendo y a un ritmo muy rápido. La urbanización está tomando pie y hablaré de esto dentro de unos minutos. Y además veo que todos en el Congreso, bueno, tenía su móvil, ¿no? No solamente la digitalización, las interfaces, los servicios, que todos están en línea.
sobre todo, bueno, el individuo, bueno, hace negocios así. El otro día se decía que por el año 2020, que está cerquísimo, es posible que el 70% de todas las interacciones en Internet ya no hagan con una pantalla. Las personas hablarán, bueno, o pedirán las cosas lo que falta el refrigerador simplemente hablando. Por tanto, esa tecnología ya está aquí. Los cambios climáticos también son un problema enorme. Probablemente hay personas que todavía no creen que esto se está verificando, pero ciertamente nosotros en Shell creemos que si no controlamos el cambio climático y lo hacemos bajar de 2 grados, va a ser algo catastrófico para el planeta. Por tanto, realmente hay una necesidad de que nosotros tomemos en cuenta este problema. Y la movilidad conectada, cómo conectamos la sociedad, es algo importantísimo. Nosotros vamos a tener vehículos autónomos, creo que el 77% de los vehículos serán autónomos. Naturalmente, uno dice que no se puede mezclar los seres humanos que manejan y el coche autónomo, pero bueno, claro, pero para cambiar al autónomo, todos los coches deberán ser autónomos. Y eso creará naturalmente problemas para nuestras carreteras y lo describiré dentro de un momento. Y bueno, hablando de la urbanización, la congestión va a llegar a ser un problema enorme. 9.000 millones de personas estarán en este planeta por el año 2030 y el 70% de ellos vivirá en las ciudades y habrá 41 megaciudades en ese año 2030. Pensemos, ¿no? Bueno, pero efectivamente son cifras enormes en pocos años. El tráfico va a doblar, sino triplicar, la contaminación subirá si no hacemos algo. Y si pensamos en eso, el tráfico doblará y triplicará. Nosotros necesitaremos que reducir en mitad las emisiones de CO2, ¿no? Y naturalmente es por eso que la compañía como Shell cree efectivamente que necesitamos un cambio, ¿no?, del carbono. Debemos realmente empezar a cambiar porque todo esto cambiará innovación, cambios y naturalmente debemos también hacer pagar impuestos, ¿no?, en cuanto a emisiones de CO2 para que las cosas cambien. El ruido es algo importantísimo. El tráfico es el que más da ruido y si analizamos el entorno y vamos a pensar que tendremos, bueno, el doble de los carros, bueno, el ruido va a ser aún más. Seguridad, nuevamente, 31% de las muertes se debe a, naturalmente, peatones los que usan bicicleta. Entonces, claro, aumentarán las muertes por estas causas. A menos que no hagamos algo, aumentarán los muertos en ese sentido. Entonces, ¿qué pensamos hacer nosotros? Necesitamos un ecosistema conectado donde los coches, las avenidas, los semáforos colaboren, trabajen sin discontinuidad. Creemos que naturalmente los automóviles tendrán baterías, necesitarán ser cargadas. Naturalmente hay que cambiar todas las gasolineras y transformarlas en puestos donde se puede cargar los automóviles eléctricos, pero también decimos, ¿cómo podemos hacer sí que las carreteras generen electricidad y carguen a los automóviles mientras se está manejando? En el futuro uno no se deberá ir parar a una estación de servicio, sino que manejando en unos ciertos canales va a poder recargar su vehículo. ¿Quién sabe? Puede ser así. Y naturalmente el acceso compartido a los vehículos, eso también es muy importante, pero ¿y por qué? Porque
Bueno, ¿por qué tiene que ser el cambio? Ahora los bienes y mercancías y las personas se mueven de A a B. Mañana será también una actividad social. Las personas podrán estar en el coche, hablar por internet, etcétera. Pero la acción de trasladarse nos hará el propósito fundamental para el futuro. Entonces debemos preguntarnos qué más pueden hacer las carreteras, aparte de transportar las personas y las mercancías de A y B. En cuanto a carreteras, naturalmente tendrán que ser mejor de lo que son ahora. Claro, nosotros, si tendremos vehículos autónomos, estos naturalmente podrán ir mucho más cercanos uno del otro. Entonces, eh, eh, todos los periodos que permiten a las carreteras recuperar, ¿no? Y trabajar en ellas va, bueno, a ser mucho menor. Entonces, bueno, se dañarán mucho más rápidamente las carreteras. Además, habrá cargas mucho más pesadas y esto dañará las carreteras. Y todas las indicaciones que tenemos nos dicen que las personas tratarán de tener más carga para cada vehículo, ¿no? Esto para naturalmente optimizar la carga. Y esto naturalmente va a dañar muchísimo las carreteras, las cuales deberán durar mucho más, deberán ser diseñadas con ese propósito y naturalmente necesitamos ver cuáles son los diseños que van hacia el futuro. Debemos predecir todos los daños mecánicos de carga y podremos así predecir el tipo de estructuras que necesitamos en el futuro y deberían autorrepararse en lo posible las carreteras. Si examinamos lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, el mundo no tiene el dinero para reparar las carreteras que tiene. Y entonces yo creo que en el pasado se diseñaba una carretera que tenía que durar 20 años. El periodo de mantenimiento para las carreteras en realidad es 18 años. Por tanto, como ven, ya hay algo que no está en línea con lo que el dinero que tenemos y lo que tenemos que hacer para reparar. Las carreteras tienen que ser más seguras. Vemos que naturalmente vemos muchas señalizaciones que, bueno, resplandecen en la noche, mejor resistencia al deslizamiento, y eso es algo importantísimo. Debemos tener una resistencia al derrapado, pero que sea más homogénea. O sea, las personas ya no se deberían preocupar si la carretera es más resbaladiza o no. Eh, Vamos a necesitar ofrecer soluciones más limpias de construcción, es decir, neutralizar, por ejemplo, los olores, debemos reciclar mucho más. Claro, se habló mucho de materiales reciclados en este congreso y eso es importantísimo. Y para las razones que yo mencioné antes, debemos encontrar soluciones que produzcan menos ruido y las carreteras tendrán que ser más inteligentes, tendrán que hacer otras cosas además de transportar bienes y personas. Deberán capturar las partículas contaminantes, deberán ellas mismas limpiar el medio ambiente, deberán efectivamente capturar las partículas que entran en nuestros pulmones y que se quedan allí por años y años. Deberán también generar electricidad. Ya es posible utilizar electricidad naturalmente las carreteras, pero claro, pero el movimiento debería ya generar electricidad. Y si podemos electricidad en una vía, y reducir la cantidad de hidrocarburos que producimos a través de la electricidad. Entonces, eso es algo muy bueno, ¿no? En cuanto a generar dinero de la red de carreteras, pero durante el invierno, ¿cómo hacemos? Podemos transformar todo eso en calor para deshielar la superficie de las carreteras durante el invierno. Efectivamente, en invierno vemos que las carreteras se dañan mucho con el frío y entonces se reduciría mucho el costo de mantenimiento. También debemos, o sea,
rendir, las carreteras deberán hacerlo muy bien en temperaturas extremas. Hay enormes diferencias climáticas, mucho más de lo que era antes. Entonces, si queremos tener un entorno más pavimentado, más abierto, naturalmente debemos, bueno, considerar que habrá inundaciones siempre más. Entonces debemos saber que las carreteras podrán eliminar toda esa agua y para que también la carretera dure más. Y también todos los aumentos en temperatura, eso hace la diferencia para la pavimentación. Entonces, cuando diseñaremos las carreteras, debemos predecir el tipo de carreteras que necesitamos, debemos considerar la temperatura, bueno, los cambios climáticos que llevarán a un aumento de 2 grados o más, veremos. Por tanto, esta ha sido una descripción bastante rápida, pero lo que quisiera también hablar de los retos, ¿no?, que estamos encarando nosotros. Ante todo, hay mucha innovación. Típicamente somos muy conservadores en nuestra industria. Si tomo el ejemplo de los asfaltos modificados con polímero hace 15 años, bueno, vemos que todavía no están muy diseminados en todo el mundo. En algunas partes de Europa sí se usan, pero no son tan comunes como deberían ser. Y por tanto, la innovación tiene que ser aceptada mucho más rápidamente. Y también necesitamos realmente comprometernos, la sociedad, bueno, todos los representantes públicos tienen que efectivamente transferir las ideas en proyectos reales, no solo hablar, y debemos hacerlo muy rápidamente. Y también necesitamos colaboración. Ninguna compañía, ningún gobierno puede hacer esto solo. El reto del CO2 es un reto enorme. Otros retos no se pueden vencer simplemente solos. Hay que construir las carreteras del mañana y hay que colaborar para hacer esto. Y también necesitamos un nuevo marco. La forma tradicional de hacer las contrataciones, o sea, de los contratos que estamos haciendo ahora ya no son, digamos, posibles. Deberemos cambiar nuestras carreteras también para responder a lo que nos pedirá la sociedad en el futuro. Y voy a terminar con esta frase que me gusta mucho, yo creo que es muy importante para algunos de ustedes, ya la habrán escuchado, pero dice, el ritmo del cambio nunca ha sido tan rápido y nunca volverá a ser tan lento. Y si pensamos en eso, bueno, desde la revolución industrial el cambio ha sido siempre más rápido y rápido. Y ya creemos que es increíblemente rápido, pero efectivamente va a acelerar aún más. Y entonces nosotros debemos responder a las sociedades. Con esto, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, y adiós. Wow, what a fascinating look ahead. Bien. Bueno, qué mirada tan fascinante para el futuro, señor Reed. Si por favor las otras personas pueden venir aquí, vamos a poder intercambiar sobre estos temas tan interesantes. Ahora invito al señor Alexis Offergeld de Michelin. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a hablar en francés. Es un placer para mí estar aquí. Se pueden imaginar, entre Michelin y la carretera es una larga historia de amor y espero que va a seguir así. Hoy estoy aquí para hablarles del Open Lab, que es una iniciativa que lanzó Michelin con unos colaboradores, con otros asociados. Y les hablo muy humildemente porque es una convicción que tenemos nosotros, es una forma de resolver los problemas de los que habló John recién en su presentación. Antes de empezar, porque estamos hablando de visión e innovación, les voy a presentar una pequeña película de unos neumáticos para el mañana, es un concepto, bueno, lo van a ver en la película, Michelin y los neumáticos. Si podemos ver este film, cuál va a ser la visión del neumático del mañana.
Tendré que cambiar a los neumáticos de invierno. Hacer las pruebas, lanzar las pruebas. Estructuras permanentes, sin aire, recicladas. Una respuesta a los desafíos del futuro. Un concepto visionario. Bueno, como pueden ver, todavía esto no existe, por supuesto, es un concepto, pero bueno, podría ser el neumático del futuro, uno que se llama Airs, es decir, un soporte sin aire, airless, y bueno, pensar en este tipo de concepto y adaptarlo. Esta es la visión del mañana, del futuro, en la parte técnica del producto, pero también mañana vamos a tener el futuro de la movilidad también va a depender de los servicios. Y entonces quisiera que veamos un punto de la presentación sobre la relación que tiene Michelin y las carreteras. ¿Sabían? Algunos seguramente sí, los franceses, pero quizás no todos, que Michelin es el que inventó las bornas kilométricas en las carreteras y que desde entonces, desde hace más de un siglo, Michelin se interesa en la movilidad, en la guía roja que existe desde los 1900, que se los regalaban a los choferes al principio para poder favorecer la movilidad, porque en esa época, hace más de un siglo, era muy complicado encontrar las carreteras. Y bueno, con estos mapas facilitábamos la movilidad. Entonces Michelin lanzó estos servicios asociados y ahora, bueno, de manera digital también. Si están aquí desde hace 2 días y están conectados a la red Wi-Fi, ya vieron, tenemos el logo Michelin, que es la Better Way Forward, es la mejor manera de avanzar y es el tema principal para nosotros. Forma parte de nuestro ADN, cómo ofrecer cada uno la mejor manera de mejorar, de avanzar. No solamente transportar bienes y personas, pero con los neumáticos, pero bueno, este es el espíritu de Michelin y así creamos Open Lab. Algunos ya conocen Challenge Vivendum de Michelin. ¿Alguien lo conoce? Si algunos, si pueden levantar la mano. Esto lo creamos en el 98 con el dueño de Michelin para reinventar la movilidad. Entonces empezamos a hacerlo en Clermont-Ferrand, que es la ciudad donde estaba la sede, con fabricantes pensando en los vehículos del mañana, los vehículos eléctricos, y con el paso de los años fue creciendo con otros vectores del ecosistema de la movilidad para llegar al Challenge Vivendum. Y el año pasado lo cambiamos en el nombre, se llama ahora Moving On, y es un evento en el que estamos gente como ustedes que trabajan en las carreteras, fabricantes, telecomunicaciones, etcétera, todos los que entran en este ecosistema. Tenemos exactamente el mismo objetivo. Entonces, ahora vamos a hablar del Open Lab, que empieza con una creencia muy fuerte que tenemos todos y que ha sido verificada por investigadores, es que la innovación del futuro va a ser un ecosistema.
Hemos hablado de las distintas olas de innovación, tenemos muchas colaboraciones, seguramente con algunas otras empresas, con Michelin, seguramente que trabajamos con ustedes en muchos temas y con Colas y otros asociados, pero bueno, ¿cómo hacer para trabajar en un ecosistema? Esto es lo que intentamos hacer modestamente con Open Lab. Open Lab, entonces, es un think and do, es pensar y hacer cosas sobre la movilidad sostenible y trabajar juntos, todos juntos, de manera internacional, colaborativa e innovadora. Y sabemos que no es simple. Tenemos tres objetivos. Un objetivo es de anticipación estratégica y de prospección, intentar imaginar el futuro, y todas las cifras que mostró usted son, constato que lo hemos constatado nosotros también, es decir, con distintas industrias, mirándolos juntos, vemos el futuro de distintas maneras. A veces pedimos a algunos asesores que vengan a darnos algunos datos para poder analizar e imaginar el futuro a largo plazo. También nos interesamos mucho en la innovación, en la co-innovación juntos con situaciones que hemos imaginado en el futuro, según las demandas para el futuro, cuáles podrían ser las proposiciones que podemos hacer a partir de ahora. Y ya tenemos algunos casos que estamos tratando. Y después la influencia de los poderes públicos, de la sociedad, para resolver problemas que no podríamos resolver solo, evidentemente. Para ello, trabajamos con un ecosistema muy amplio y seguramente que ustedes forman parte de este ecosistema. Las empresas en privado, constructores, fabricantes de automóviles, comunidades de expertos, asesores, personal de académico, las ciudades, las municipalidades, los gobiernos, que evidentemente son indispensables para que las cosas avancen, las instituciones públicas, las asociaciones, diseñadores, las startups, todo este ecosistema es muy amplio y intentamos entonces trabajar todos juntos en una comunidad de interés general. Bueno, en esta imagen vemos las empresas que forman parte del Open Lab, de la dirección. Ven que, bueno, estamos ahí, por supuesto, somos varios ya. Así que, bueno, para la gobernanza bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, somos varios. Tenemos empresas de energía, de transporte, de comunicación, telecomunicación, Saint-Gobain, Massive, Solvay y Michelin, como ves. Estamos aquí, somos uno entre todos ellos, ¿no? Que estamos dentro del mismo sistema. En Open Lab no hay Michelin solamente, no, pues, trabajamos juntos, todos. Y vamos a trabajar, como decíamos, en este Open Lab todos. En este ecosistema proponemos resolver problemas éticos de movilidad, que pueden ser los que habían evocado, que había usted evocado. Son comités de interés para trabajar sobre soluciones con grupos de entre 10 y 50 personas de empresas, comunidades que trabajan más bien en la reflexión, otras que trabajan en la acción para resolver problemas estratégicos de innovación. Y de ahí salen prospecciones, modelos, business models, imagínense, con proposiciones concretas y prototipos. Pasamos rápidamente a algunos ejemplos de lo que hemos podido realizar de esta comunidad de interés con una comunicación estratégica, una de prototipos y de influencias, y voy a darles aquí tres ejemplos del Internet de los objetos, cuál es el impacto que puede tener la movilidad. Después un trabajo de reflexión sobre 14 casos de vehículos autónomos, y de estos trabajos una startup que ahora es una empresa pudo colaborar en este trabajo y ver cuáles son los objetivos, los desafíos claves para para la ecología y cuáles son los elementos que pueden entrar en acelerar el tema de la ecología.
Bueno, podemos ver la diversidad de las empresas que trabajan en este tema y eso forma parte de las dificultades también, porque trabajamos juntos en temas que si hablamos de la perspectiva no estratégica, perdón, que es estratégica, se corrige el orador, y que forma parte de la construcción del business model. Y bueno, a veces no tenemos exactamente la misma manera de abordar estos temas. En el 2030 vamos a hablar de la logística urbana. Después, cuáles son los temas importantes que vamos a ver con las empresas de las que hemos hablado, con gente que trabaja con nosotros, y tenemos así una proposición conjunta en un informe que hemos entregado recientemente y del que acabo de hablar, del transporte autónomo, de, con 14 usos distintos y que nos dan un modelo que vamos a poder utilizar en el futuro. Bueno, eso es lo que quería presentarles. También intentamos promover, y esto es un trabajo durante el año, todo el año, un trabajo que si quieren colaborar son bienvenidos, por supuesto. Nos encantaría tener en todos los temas de las carreteras una comunidad de interés sobre las carreteras, el interés de los servicios para el futuro. Ya hay gente que trabaja, aunque sean de la competencia, quizás puedan pensar juntos. Sería muy interesante para nosotros trabajar con ustedes. Invitamos a la competencia también a trabajar con nosotros y encontrar una manera de trabajar juntos, que a veces puede ser un desafío, pero es muy interesante. Bueno, si quieren ver los temas del Moving On, no es es una propaganda para Moving On en realidad, que va a tener lugar el 30 al 31 de mayo, de junio, el 1 de junio del 2018, si este tema les interesa en Canadá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex, y gracias también por este video que nos dio una idea un poco de lo que nos espera para el futuro en cuanto a innovación. Ahora volvamos al inglés con el asesor senior de los operadores, el sindicato de operadores de transporte, el señor Jakes Hugel. Un aplauso de bienvenida para él. Señoras y señores, es un enorme placer para mí estar aquí hoy y poder estar aquí frente a ustedes, un público tan prestigiosos. Voy a dar crédito a todos los dos ponentes que acabamos de escuchar, porque efectivamente vimos que son muy, digamos, activos en cuanto al futuro, sobre todo Shell. Shell nos retó, ¿no?, nuestra zona de confort, naturalmente, y bueno, si queremos hablar un poco de que esta organización representa a los transportistas, por tanto hablo a nombre de operadores de camiones y somos la organización hermana de sus organizaciones, de los usuarios de la carretera y efectivamente el último viernes celebramos nuestro aniversario y fuimos de Ginebra a Montreal
mundial y el eslogan del aniversario 77 es "Nosotros amamos las carreteras". Estamos así de cerca en nuestras alianzas. Entonces, entremos en la presentación en detalle. Todo se habla de desarrollo sostenible y efectivamente nuestro compromiso en cuanto a esto, naturalmente ya empezó en los años 90. Nosotros hemos creado nuestras 3 estrategias basadas en innovación, incentivos e infraestructura. Creemos que la innovación es la cosa mejor para ocuparnos de, digamos, el transporte por carretera y reducir la huella de carbono. Para hacer eso, nosotros debemos naturalmente colaborar con los gobiernos y las empresas para que la tecnología pueda efectivamente desarrollarse. Sin inversiones adecuadas en las carreteras y sin poder utilizar la infraestructura que ya tenemos y poderlas mantener, no podremos lograr este desarrollo sostenible. Siempre recordemos esta diapositiva, pero hablemos de la infraestructura y veamos esta diapositiva que nos muestra los corredores, los pasillos clave de Asia a Europa y en los países del Oriente Medio, Surasia, etcétera. Aquí vemos bueno, que transportamos muchos bienes a lo largo de estas carreteras y a menudo, debo decir que a menudo nuestros choferes ven esto, a carreteras adecuadas, ningún tráfico hasta que lleguen a las fronteras y entonces ven esto, muchas horas de espera, a veces 2, 3 semanas de espera. Bueno, el vehículo está allí sin utilizarse, no hay productividad y hay que darle cifras, ¿no? A todo esto. 57% de todo el tiempo de transporte se pierde en todas las fronteras y esto crea un ambiente que efectivamente lleva a corrupción y no es una sorpresa que el 38% de los costes de transporte se ven a tener que pagar algo a los funcionarios de fronteras. Entonces, hay estudios científicos que nos dicen que cada dólar que se paga para sobornar se usan $2 que se perdieron en oportunidades de negocios y esta proporción puede llegar a 1 a 6, 1 a 16 dependiendo de las bienes, de las mercancías que se transportan. Por tanto, puede ser realmente muy penalizante para las economías si no se resuelven estos problemas. Los instrumentos, hay soluciones, bueno, claro, los convenios europeos tratan de naturalmente resolver estos problemas, pero no me malinterpreten. Cada milímetro de carretera que se construye hay que relacionarla con, digamos, los impedimentos que se encuentran físicos y los no físicos. Entonces, hay que unir estos dos impedimentos y hacer sí que se resuelvan las cosas. Vemos que la tendencia de nuestra industria es la digitalización del transporte. Naturalmente todo, notas de entrega, documentos digitales que tienen un gran potencial para el transporte intermodal y las cadenas de suministro de transporte intermodal. Uno se puede resolver todos los problemas, digamos, de programas, pero también se tiene que resolver los problemas de por ejemplo, un contenedor que llega a un puerto y no puede ser transportado fuera porque no hay unas conexiones intermodales. Entonces hay que relacionar, unir estos dos sistemas para que todo siga sin interrupciones. Pero mirando al futuro, ya, bueno, oímos hablar de esto del colega de Shell, ¿no? Naturalmente, uno no puede decir exactamente cuándo llegará la nueva tecnología, podrá ser dentro de 5 o 10 años, pero nosotros creemos que llegará aún mucho mucho antes de lo que se espera, porque tuvimos el Foro de la Transporte Internacional y los sindicatos y los fabricantes y efectivamente hablaron de las cargas y vemos que ya
ya se están verificando muchos cambios para los choferes. Los choferes en el futuro naturalmente verán una comunicación diferente vehículo entre vehículo. Bueno, los fabricantes dirán, bueno, no hay problema, pero imagínense si la infraestructura no se adecua a todo este cambio. En algunas áreas lo podrán hacer, pero yo creo que la infraestructura, de acuerdo con el estudio, todavía no está lista para efectivamente estos cambios increíbles y tampoco para los vehículos autónomos. Nuestra industria, nuestro sector está listo. Bueno. Naturalmente hay un reto para nuestros modelos de negocios, hay nuevas formas de transportar los bienes. Estamos pensando en vehículos autónomos, pero en cambio los demás ya están pensando en los drones que transportan mercancías. Entonces, la pregunta que tengo yo aquí para ustedes, ¿no? Y que me la hice yo también, es nosotros, asociaciones, organizaciones, ¿estamos listos para este tipo de cambio? Yo creo que debemos estar listos y cambiar nuestra forma de trabajar y debemos mantenernos al ritmo de los cambios que se están verificando. ¿Y nuestros servicios están listos para estos cambios? Esta es otra buena pregunta. Bueno, la primera cosa que uno quiere, naturalmente, cuando tenía 18 años quería tener el título de manejar. Y cuando le hablo a mis hijos ahora me dicen, no, papá, yo no quiero un carro, yo no quiero un coche, es demasiado costoso. Yo quiero solamente ir de A a B y esto me va a decir cómo voy a llegar ahí, en la forma más económica, más rápida. A mí no me interesa tener un coche. Ellos ven la movilidad como un servicio y si esto es cierto, entonces uno podemos decir, ya no debemos ver las carreteras como un servicio, ¿no? Por ejemplo, uno podría hacerlo, uno puede ya reservar la parte de carretera que va a utilizar. Entonces, yo creo que podría ser interesante esta idea de cambiar las mentalidades. Pensando en la movilidad como un servicio, piensen, las carreteras pueden llegar a ser un servicio también. Bueno, antes de llegar al final de mi presentación, dije que repetiría el tema, hablaría del tema de la sostenibilidad, desarrollo sostenible. Y entonces vamos a ver un pequeño video ahora al respecto. Bueno, hablamos de la decarbonización, el cambio, el reto global está claro. Los autobuses, los camiones son algo muy complejo, varios vehículos para diferentes carreteras. Ya hemos progresado mucho. Los vehículos comerciales pesados emiten un 98% menos, pero nuestro reto es con el CO2. Nosotros somos parte de la solución, pero tomará tiempo. Los operadores de transporte están aceptando el cambio, pero para llegar allí necesitamos una transición inteligente. Y tenemos que ser holísticos en cuanto a, naturalmente, la gasolina, los combustibles tienen que ser diferentes, una mezcla sirvan los diferentes sectores, hay que invertir en las nuevas generaciones de estos materiales y hay que reconocer que hay, naturalmente, alternativas a estos combustibles. Entonces hay que permitir la innovación. Ya los combustibles ya son solo parte de la historia. Operaciones mejores quiere decir menores emisiones, optimización de las cargas, nuevas legislaciones que permitan la innovación y también invertir en la formación. Choferes bien entrenados van a reducir mucho los costes y las emisiones. Hay que favorecer la certificación de una eficiencia
los operadores de transporte van a decarbonizar y hay que dar incentivos para las empresas y empoderar las inversiones. Los operadores del transporte en carreteras, naturalmente, son importantísimos. Estamos listos para una transición inteligente para descarbonizar el transporte comercial. Y para concluir con mi presentación, tengo 3 cosas. Sabemos cuáles son los retos. Debemos dejar nuestra zona de confort y sobre todo debemos tomar el liderazgo en las prácticas de cambio. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Jens Hugel de Suiza. Ahora vamos a hablar de la gestión de las redes en las carreteras nacionales con el director general de infraestructuras de transporte y del mar, con el señor François Poupard. Entonces, antes de de venir a la mesa redonda, vamos a darle la palabra entonces al señor Poupard. Señoras y señores, es un placer para mí estar aquí en Niza, bajo el sol. Me cambia mucho de la vida en París y es para mí una buena oportunidad para hablar de las carreteras y la respuesta que podemos aportar a la movilidad del mañana. La primera edición en el 2015 en París del Congreso PPRS nos mostró cuáles eran los desafíos de las carreteras y el mantenimiento de las mismas. Se trata en realidad, hablando en el presente, son retos y desafíos ignorados por la mayoría de los ciudadanos. Los desafíos que hemos tomado bajo nuestra responsabilidad en el Ministerio de Transporte. Nuestra prioridad de mantenimiento es una elección pública, como lo decíamos en la introducción del Congreso. En la segunda edición va más allá todavía y nos muestra que la carretera es una solución para la movilidad del mañana. La movilidad inteligente, las infraestructuras conectadas, la eficiencia de las carreteras y son un paradigma para las carreteras que tienen que estar al servicio del ciudadano. Sí, las carreteras, a pesar de todas las críticas que podemos hacer, van a ser parte central de la movilidad del mañana y estamos convencidos en el ministerio. Es por eso que la señora ministra Elisabeth Borne hizo una consulta muy amplia con los franceses sobre la movilidad para hablar de la importancia de la cuestión de las carreteras. Saliendo de esta gran consultación, vamos a definir una estrategia nacional. La reunión de la movilidad participaron 600 expertos, más de 3.000 ciudadanos participaron, hicieron proposiciones en la página web, 30.000 contribuciones en total. Entonces, 5 ejes de reflexión salieron de este análisis para una estrategia nacional de la movilidad. Primero, reducir la fracción social y territorial, mejorar el acceso al empleo, asegurar una programación sostenible de las infraestructuras y también ver de manera operacional el Acuerdo de París y este ítem no es únicamente para el gobierno, únicamente hablar de los vehículos térmicos en el 2040, pero también aplicar todas las estructuras necesarias para la movilidad propia, las vistas para bicicletas, las estaciones de carga eléctrica, de hidrógeno, etc. Y el último tema que salieron estas reuniones es cómo tratar la movilidad del futuro. Y bueno, el último tema que corresponde a nuestra sesión de conclusión de hoy
La conclusión de los distintos grupos de trabajo de estas reuniones insistieron mucho en la necesidad de hablar de la innovación y varias proposiciones van a poder hacerse en la Ley de Orientación de la Movilidad que vamos a presentar próximamente en el Parlamento. Este tema es asegurar la circulación de los vehículos autónomos en el 2020, experimentar soluciones de movilidad innovadoras, los coches compartidos, distintos tipos de servicios, vehículos autónomos y también abrir el transporte público, crear un ecosistema de startups dedicados a la movilidad y desarrollar también a nivel económico. Y por último, el último tema es enmarcar y acompañar el desarrollo de nuevos modos de movilidad, free footing, etc. Estos ejemplos nos muestran que la carretera no es simplemente una cinta de alquitrán, tiene que cambiarse y adaptarse a los desafíos y movilidad del mañana. Creo efectivamente, como el título de una de las sesiones que hemos visto, podemos hablar de un nuevo paradigma para la carretera. Podemos entonces decir que estamos pasando de la infraestructura al servicio, como lo decíamos antes. El señor Hagel recién. Creo que tenemos que hablar de la infraestructura. Hay más de 80% de carreteras que son utilizadas para el transporte de mercancías o de personas. Esta cifra es estable y la red de carreteras es una de las más utilizadas con más de 1 millón de kilómetros. Entonces su papel es muy importante para la movilidad de los franceses y también para abrir los territorios rurales al resto del país. La estructuración de las autopistas es muy importante que puedan llegar a todos los puntos estratégicos de Francia. Estemos haciendo estudios estratégicos del 2030, 2050 y los estudios muestran que hacia el 2030 va a haber un aumento continuo del conjunto de kilómetros recorridos. Cada año las personas en las carreteras, los viajeros, pero también una elevación de la cantidad de transportes de mercancías. El Comisario General del Desarrollo Sostenible hizo un estudio hacia el 2050 en una base de un marco de una estrategia nacional de carbono, de reducción de carbono. Esa estrategia integra proposiciones necesarias y propuestas para Francia en cuanto a la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. Estas medidas integran, por ejemplo, la reducción del establecimiento de los pavimentos urbanos, el aumento de las bicicletas, el aumento de la utilización de coches compartidos y la utilización de los pesos pesados, la utilización de las rutas eléctricas para reducir el consumo fósil, de las energías fósiles. El resultado de este estudio, por un estudio bajo carbono, es muy interesante. Evidentemente, si se hacen las medidas propuestas, muestran que las emisiones de gas efecto invernadero relacionados al transporte pueden disminuirse de 60% desde el 2012 al 2050. Pero como las proyecciones hacia el 2030 muestran que hay un aumento hacia el 2050 el tráfico de viajeros y de mercancías que circulan en las carreteras, así como el mantenimiento a un nivel muy alto de la parte modal de las pistas, de las carreteras, de más del 60% del desplazamiento de los viajeros y 85% de las mercancías. Estos resultados provienen de un ejercicio prospectivo y se basan en hipótesis en el que el realismo y la fiabilidad, la posibilidad de hacerlo tienen que demostrarse por ahora. Entonces, el pedido del transporte para el futuro va a ser muy importante en los años próximos y esto no es incompatible con el respeto de los compromisos de Francia en cuanto a la reducción del gas de efecto invernadero. Por supuesto, tenemos que tener conciencia que el aumento del desplazamiento en las carreteras, que va a traducirse con un aumento del tráfico de vehículos,
Son desafíos importantes, sobre todo para la preservación de las carreteras y su mantenimiento. Bien, entonces tenemos que anticipar la movilidad del mañana porque las infraestructuras son indispensables para la movilidad. Sabemos también que la adaptación de las infraestructuras de las carreteras se inscribe a largo plazo y moviliza recursos financieros importantes. Quisiera citar dos ejemplos, respuestas concretas aportadas por la carretera a la movilidad del mañana. Primero, sobre la reducción de la congestión alrededor de las aglomeraciones. Problemas de congestión que afectan alrededor y dentro de las aglomeraciones francesas los resultados de la infraestructura en cuanto al tiempo del recorrido. Estos fenómenos de congestión en las metrópolis francesas tienen además otro problema, que es la necesidad de mejorar la movilidad en zonas periurbanas cada vez más amplias. Para responder a estos desafíos, desarrollamos vías, carriles reservados para los servicios de transporte público para mejorar el tiempo de recorrido y la regularidad para los usuarios, e incitar también a los automovilistas a utilizar esos medios de transportes. Se han inaugurado 3 carriles de este tipo en los últimos 3 años y seguimos teniendo varios proyectos de ese tipo para que los usuarios recurran cada vez más a la movilidad compartida, y preparamos un marco técnico y jurídico para permitir la apertura de estos carriles reservados a los coches compartidos y a los vehículos que emiten muy poco CO2 de manera experimental, y que vamos a poder generalizar con dispositivos que estamos previendo para la Ley de Orientación y Movilidad, y generalizar así y desarrollar este sistema hacia el 2024. Estos carriles reservados completan las medidas existentes, que son la regulación del tráfico, la regulación dinámica de velocidad, la regulación de acceso y la prohibición de los pasos de los camiones pesos pesados. Con 11 direcciones departamentales de carreteras que están formadas por más de 8.000 agentes, el conjunto de los actores de movilidad trabajamos en grandes aglomeraciones francesas para hacer un esquema de la aglomeración, un esquema de las carreteras de la aglomeración. Deseamos entonces evaluar también para la reducción de la congestión de las carreteras. Estas medidas buscan contribuir a la reducción a la emisión de gas a efecto invernadero. El segundo ejemplo que quisiera darles es el desarrollo de las infraestructuras digitales. Pensamos efectivamente que hay que ver la carretera hoy no solamente como una infraestructura física, pero como una superposición de una infraestructura física y una infraestructura digital al servicio de los usuarios. El intercambio de comunicación entre los vehículos, entre ellos y con la infraestructura, es un factor muy prometedor para ganar en seguridad y en eficiencia para la gestión del tráfico. Desde hace más de 3 años trabajamos con el proyecto SCOOP, que busca conectar más de 3.000 kilómetros, cerca de 3.000 kilómetros, con 2.000 kilómetros de carreteras inteligentes de todo tipo: autopistas, vías rápidas, vías urbanas, carreteras bidireccionales o carreteras de montañas. Juntos con los constructores PESA y Renault especialmente, 5 sitios pilotos están equipados en Île-de-France, en Bretaña, en el departamento de Isère, en la autopista de París a Estrasburgo y cerca de Bordeaux. Los conductores reciben vehículos con informaciones valiosas sobre dificultades que pueda haber, por ejemplo, fallos, congestión, etc. Esas informaciones van directamente al gestionario de la carretera, y da al vehículo informaciones precisas sobre las intervenciones que están haciendo. Por ejemplo, salen las carreteras, balizados de accidentes, etc. La evaluación del proyecto va a mostrar seguramente todos los beneficios, y ya estamos pensando ya en generalizarlo. Esta conectividad
también va a ser una base fundamental para la automatización de los vehículos y va a permitir compensar los límites de visibilidad de los sensores situados alrededor casi cada 200 metros actualmente. La otra parte de la estructura digital que es fundamental para los vehículos automatizados es la cartografía dinámica de alta definición, asociada a un posicionamiento de satélite. Esta cartografía va a permitirle a los vehículos posicionarse de manera lateral en su carril y poder entrar mejor en los cruces complejos. Esta cartografía y los vehículos van a poder contribuir con sus propios sensores y va a ser un bien común y nuestros administradores de la carretera van a poder conocer mejor el patrimonio. Estos ejemplos muestran la variedad de dispositivos con el que cuenta el Estado para prever la movilidad del mañana. Este compromiso del Estado en la movilidad no es nueva. Las carreteras siempre han sido un soporte de varios servicios, intervenciones en los accidentes, las zonas de reposo, etcétera. Son uno de los ejemplos de los servicios tradicionales que se desarrollan en las rutas, en las carreteras. Las zonas de coches compartidos también son servicios nuevos. Estos ejemplos muestran nuestro compromiso hacia la transición ecológica sin dejar la carretera de lado y no puede traducirse simplemente a una política de modal. Estos ejemplos muestran que nuevos servicios nos muestran las exigencias de nuestros ciudadanos, que son muy grandes. La mejora de los servicios también necesitan nuevos servicios estratégicos en las carreteras. Por eso les agradezco en este congreso poder hablar de las mejoras y el mantenimiento de las infraestructuras, que son un desafío importante para el conjunto de los actores de las carreteras y actores de la movilidad. El éxito de este congreso también muestra que estos desafíos son cada vez más reconocidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jean Ludal. Muchas gracias de estas explicaciones. Es un placer para mí en la fábrica de la Cité. Visitamos, gracias a Vinci, varias ciudades en Europa y pudimos ver cómo la innovación, las ciudades inteligentes cambian en la manera en la que vivimos en las ciudades. Entonces, para nosotros es un placer recibir al señor Vidal, el director de Vinci, para ver cómo vemos la carretera del mañana. La ventaja de ser el último es el hecho que uno puede tomarse un poco más de tiempo y naturalmente el efecto negativo es que uno entiende de que lo que estoy diciendo probablemente ya ha sido dicho varias veces por los ponentes anteriores, lo que es bastante bueno después de todo, porque esto significa que estamos en una situación de ganar y ganar y efectivamente significa que entendimos lo que está en juego, qué es lo que ocurrirá en cuanto al desarrollo de movilidad y especialmente en cuanto a las carreteras. También quisiera agradecer a los organizadores de este evento. Cuando Jacques Vanier me llamó para ofrecerme que presentara aquí, yo dije, ¿por qué me honras tanto? ¿Qué cualidades tengo? Y bueno, debo decir que las carreteras que, bueno, Vinci representa son el 20% de las actividades de Vinci. Y por tanto, tenemos una imagen conservadora. Efectivamente, una de nuestras actividades es la que más encara retos que tenemos en nuestro grupo Vinci. Por tanto, gracias Jack
por haberme invitado y por haberme ofrecido la oportunidad de participar aquí en este congreso. Pero ante todo, quisiera decir algunas palabras que no es muy original, pero quisiera decir que la ciudad del mañana, la ciudad sostenible, va a ser mucho más poblada de lo que son hoy, porque efectivamente la densidad permite al cerebro conectarse más fácilmente, pero esta densidad también necesita optimizar y desarrollar las infraestructuras de movilidad en la ciudad, alrededor de las ciudades y entre ciudades, y no necesariamente aumentar la superficie dedicada a la movilidad, sino optimizando el uso de estas carreteras. La segunda convicción es que bueno, no todo tiene que pasar por el desarrollo de las infraestructuras de la movilidad, y la otra cosa, bueno, naturalmente naturalmente los países emergentes, naturalmente va a aumentar el desarrollo económico, lo que vimos en China en los últimos 20 años, o también en países latinoamericanos como Chile, Colombia, Perú, México. Y también es cierto que en los países más industrializados, pero entre estos países más industrializados, probablemente algunos países se durmieron, y yo creo que los Estados Unidos está entre ellos, y también el Reino Unido, y bueno, deberán despertarse, y Alemania, por ejemplo, y Francia también, bueno, creo que se despertaron en cambio, y yo creo que están más conscientes de la importancia de las infraestructuras de la movilidad, pero también la importancia de las carreteras. Pero debemos reconocer una cosa, que las carreteras han sido un poco olvidadas por una década, ¿no? Después de todos los problemas medioambientales de que se habló, y en cambio, bueno, y ecológicamente hablando, las carreteras ya no se veían con tanto respeto. Se prefirieron otros tipos de movilidad como el ferrocarril, por ejemplo. Eh, pero claro, todo esto pertenece al pasado, y las carreteras ahora están regresando porque efectivamente las carreteras son un bien, y presentan 1 millón de kilómetros, ¿no? Alguien dijo, bueno, se pueden calcular, bueno, si queremos modernizar toda esta herencia que hemos recibido de carreteras, naturalmente, y lo queremos considerar como un producto nacional, este puede representar del 80-85% de toda la movilidad que se realiza, ¿no? Para personas y cargas. Y entonces la movilidad puede hacerse por 10, 100 kilómetros alrededor de las ciudades, pero por debajo de esos 100 kilómetros se puede tener otras posibilidades de transporte. Podría ser también con el ferrocarril, con los aviones. Pero claro, la forma en que se hacían las cosas, que se transportaban los bienes, naturalmente era a través de las carreteras. Bueno, por ejemplo, hay nuevas metodologías de utilizar los automóviles compartidos, hay naturalmente un transporte colectivo, autobuses, ferrocarril. Y yo lo llamo, bueno, el transporte público son la nueva forma de transporte en las ciudades. Por tanto, para concluir, quisiera decir que la carretera es la primera red social que le permite a las personas de este planeta, y le permitió a las personas de este planeta hasta ahora poder discutir, hablar, y bueno,
interrelacionarse. Por tanto, como dije, las carreteras están volviendo, pero muchas cosas están en juego y naturalmente el problema principal es el mantenimiento. Muy a menudo vemos que el mantenimiento se hace en forma equivocada y efectivamente se deja un poco a un lado cuando se plantean los presupuestos nacionales. Entonces, efectivamente, hay que modernizar las carreteras y esto significa que las generaciones futuras deberán pagar más. Si no se actúa ahora. Pero claro, cuando no se invierte en el mantenimiento de las carreteras, naturalmente esto lleva a unos costes mucho superiores en los años siguientes. Naturalmente el mantenimiento es algo que es más positivo. Naturalmente las personas deberían estar conscientes de esto. Lógicamente, las carreteras cuestan mucho dinero, pero al mismo tiempo ofrecen grandes valores fiscales, comerciales y sociales también. Por tanto, debemos trabajar en modelos que nos permitan medir cuáles son estos valores y debemos utilizar herramientas que nos puedan, digamos, hacer conservar estos valores. Por ejemplo, en Alemania vimos que hay que pagar un impuesto en cuanto al uso de carretera y esto se basa en las entradas fiscales de las entradas de cada familia, de persona y naturalmente esto lleva a las arcas del Estado, bueno, más dinero. Y naturalmente hay muchas autopistas en Alemania donde se tiene que pagar un peaje y en ciertos casos son solamente los camiones de carga que deben pagar estas, digamos, dinero. Pero bueno, todo esto, bueno, efectivamente se va a desarrollar aún más y efectivamente nosotros en el futuro probablemente vamos a tener que pagar en cuanto estamos utilizando las carreteras y las infraestructuras viales. Y naturalmente creo que deberemos ir en dos direcciones en el futuro. Ante todo, em, deberemos poder evaluar, medir y conocer mucho más de lo que hacemos hoy, cuál es el estado físico de las carreteras, técnicamente, conocer muy bien cuál es la situación de los pavimentos, el ruido que se produce. Debemos entender mejor cómo podemos recoger todos los datos para que se puedan conocer cuál es el estado físico de nuestras carreteras. Y, y efectivamente hoy aquí en la ciudad de Niza nosotros naturalmente utilizamos automóviles con cámaras, navegadores de GPS, todo lo que podamos imaginar y bueno, simplemente uno puede obtener todas las informaciones, saber exactamente cuál es la situación de la carretera, si hay tráfico, si hay no, si hay hielo o no. Y efectivamente tenemos en Vinci este scan print, digamos, que permite recoger informaciones sobre la infraestructura del Estado y sobre todo saber eh, eh, cuáles son las patologías que tiene la infraestructura, la carretera, en base al ruido que se emite. Eh,
Efectivamente, luego podemos volver al aspecto cultural. Entonces, claro, desde un punto de vista técnico es mucho más fácil evaluar las cosas y diseminar las informaciones, pero en cambio la parte cultural necesita mucho más tiempo. Hay efectivamente que hacer cambiar la mentalidad de las personas, se necesitan nuevas formas de hacer los contratos y efectivamente a largo plazo esto no tendrá que ver solamente con el mantenimiento de las carreteras, sino tendrá que ver con el cambio de, digamos, por ejemplo, el alumbrado público, de los semáforos, etcétera. Los británicos han hecho algo similar, es decir, esto le permite a la comunidad asegurar que sus infraestructuras, sus redes de comunicación, bueno, son eficientes todo el tiempo, que se les repara y que efectivamente por ejemplo, cerca de Londres, bueno, se puede ver todo esto. Yo no entiendo por qué en otros países no se pueden implementar todo esto, porque nosotros vamos mucho más allá de lo que podemos hacer. Naturalmente podemos ante todo cambiar la mentalidad. Y para finalizar, el reto principal que notamos en muchos países y en todas las empresas es que las personas trabajen en nuestro entorno, es decir, en el ámbito de las carreteras. Eh, bueno, Alemania está desarrollando nuevos modelos. Pero bueno, el gobierno federal no tiene todos los recursos, hablando técnicamente, para poder em, construir tantas carreteras y discutir con los contratistas o con los promotores. Y efectivamente, eh, hay empresas que no son alemanas que logran trabajar, perdón, en Alemania o contratan a personas que no viven en Alemania. Bueno, se está hablando de las empresas público-privadas. Bueno, nosotros decimos que efectivamente es un trabajo que es el que conocimos ya desde hace decenas de años. Efectivamente, nosotros ahora estamos entrando en un nuevo paradigma y este nuevo paradigma nos va a dar efectivamente, digamos, la situación para atraer a nuevas personas que quieran trabajar con nosotros. Efectivamente, la carretera está entrando en una nueva era, ¿no? La era de la calle 4.0, ¿no? Es decir, cambió el paradigma completamente. Los ponentes que hablaron antes de mí elaboraron muy bien, mucho mejor que yo sobre este tema. Y entonces también debemos ver que la carretera bueno, está preparada para esta revolución 4.0. Ven, hace tiempo ya en nuestro ámbito nosotros utilizamos el 3D, es decir, nuestras empresas, sobre todo, adoptan digamos, un patrón de tabletas que tienen una conexión con teléfonos móviles y permiten en el lugar organizar el taller, saber cuáles son los materiales necesarios, organizar el personal y todo esto es algo que se hace todo y este efectivamente son las primeras partes de esta revolución de la carretera 4.0. Naturalmente,
Eh, Nuestra convicción es que los constructores de automóviles, por ahora, los constructores de automóviles pensaron que al fin y al cabo toda la inteligencia estaría en el vehículo y que la inteligencia está en el conductor del vehículo. Nosotros pensamos que esto no es posible y que se necesita naturalmente una inteligencia, claro, en la construcción del vehículo, pero también en la inteligencia de la construcción de la infraestructura. Y esta colaboración entre los dos va a permitir tener una optimización de utilización. Y eso es por razones evidentes, porque un vehículo que llega a un cruce, no importa cuál será la tecnología que tiene, no logra ver qué es lo que está ocurriendo al otro lado de un edificio, no puede tener una visión directa detrás de un obstáculo físico. Entonces, naturalmente hay que desarrollar el concepto, por ejemplo, de tótem, unos elementos que recibirán toda la información en cuanto al entorno, al ambiente, a la calle y que transmitirán esta información al vehículo autónomo para que éste efectivamente pueda saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en la parte no visible del entorno donde está. Y también cuando uno tiene un vehículo que empieza el proceso de entrar en una autopista, naturalmente es un momento delicadísimo. Entonces la inteligencia del vehículo no será suficiente, sino que necesitará toda una información por parte de la infraestructura que permiten y la emisión en una autopista en forma segura. Nosotros tenemos un proyecto que se llama PAC V2X, significa percepción aumentada gracias a la cooperación, ¿no? Y este es un proyecto que desarrollamos particularmente con EDEM y que permite aumentar la percepción de los vehículos cooperativos y automatizados en los entornos y situaciones que no nos permiten tener un nivel de percepción suficiente, como por ejemplo la asistencia, por ejemplo, cuando se cambia de canal en una autopista, cuando la alerta de vehículo que está en contrasentido o cuando se supera un autobús que está parado. Efectivamente, la alerta de cuando se está violando una señal en una intercepción o de la velocidad en ciertas situaciones. Entonces, el segundo reto en el marco de este cambio de paradigma es hacer sí que la carretera sea una parte tecnológica de la vida durable, ¿no? De la tecnología. Todos tuvimos la experiencia con los productos, se llama Power Road, que ha sido presentado fuera naturalmente de este ámbito. Power Road, para decirlo brevemente, es algo que captura la energía térmica del sol, la almacena y luego la restituye en ciertas fases en forma para poder calentar un apartamento al lado o una superficie de vía de una calle. Entonces permite calentar naturalmente un apartamento de 60 metros cuadrados o también quitarle el hielo a un estacionamiento, a una parte de carretera en una forma muy ecológica. Y luego esta otra ventaja de Power Rod es que gracias a la regulación de temperaturas, este dispositivo previene las deformaciones de la calzada y naturalmente aumenta su duración de tu vida, la vida de esta carretera. Y efectivamente va a hacer sí que se puedan adaptar dispositivos de calzadas que sean más resistentes, resilientes de los que hemos tenido hasta ahora. Y para terminar, tenemos que hacer de la ruta un ejemplo de reciclaje total para que responda a las necesidades económicas. Tiene que ser accesible. eh, 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 no se puede imaginar
que se reciclar al 100%, ¿no? Todas nuestras carreteras. Ustedes saben que la parte de material reciclado es ahora el 17%, todavía es bastante bajo. No es solamente una cuestión de formulaciones o de añadir un elemento u otra o un asfalto particular, sino se trata de materiales. Por tanto, no estamos trabajando con Marini Herman en una industria y efectivamente para superar este reto, ¿no? Que logre crear procesos, sistemas, herramientas industriales que permitan efectivamente aumentar el reciclaje y llevarlo hasta el 100%. Esto es lo que quería decir y simplemente para concluir, la eficacia energética, todo lo positivo y también la aceptabilidad de los proyectos que no se nombró durante esta mesa redonda. Pero yo creo que uno de los grandes retos que tenemos y es muy difícil también es asegurarnos la aceptabilidad, ¿no? De los proyectos por parte de los constituentes. Claro, es siempre más complicado. Yo creo que sobre este punto hay tres claves, tres elementos. Primero, en lanzar la concertación, ¿no? Sino en base a proyectos que naturalmente no se pueden aplicar. Es muy frustrante luego tratar de temas para los cuales ya los juegos se han hecho, ¿no? O sea, todo ha sido hecho y hay que aceptar. No, hay que lanzar concertaciones cuando los proyectos todavía están naciendo. Y en esto lo digital nos va a ayudar muchísimo porque podemos organizar esta concertación con formas diferentes. La segunda cosa importante es que los proyectos, aún los proyectos importantes, tienen que ser efectivamente explicados por personas que tienen un poder con las personas, políticos, personas que tienen efectivamente una fama local para las personas. Por ejemplo, es normal que sea el primer ministro de Francia el que toma la decisión y que anuncia la decisión, por ejemplo, en el caso de Matignon. Pero yo creo que, claro, tiene que ver con las zonas del oeste, que tienen que ser los políticos locales los que tienen que efectivamente hacer conocer, llevar estos proyectos a las personas, al público. Y luego el tercer elemento, después de que se hizo todo esto, hay que ir rápidamente, porque efectivamente hay un verdadero valor el hecho de hacer las cosas rápidamente. Entonces, la carretera, como las otras industrias, tiene una evolución que pasa naturalmente por las evoluciones técnicas, como lo hemos visto, pero naturalmente disfruta de naturalmente la cooperación, los creadores de infraestructuras, el poder público y las empresas. Y es también una revolución que pasa por la experimentación. Nadie tiene la solución, nadie por sí solo tiene la solución y nadie puede actuar solo. Entonces, estamos en la época digital y entonces ahora debemos todos imaginar, atrevernos, experimentar, aceptar que haremos errores, evaluar, corregir y otra vez atrevernos. Y es por eso que este evento PPRS es muy importante. Entonces, la carretera hace su revolución y podrá llegar a ser la ruta, la carretera 4.0. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier William. Nos quedan 3 minutitos para la mesa redonda, pero bueno, ¿qué les ha parecido a todos ustedes lo que han escuchado? ¿Hay cosas que le han sorprendido? ¿Cosas en las que no estaban de acuerdo? ¿Hay innovaciones que les han parecido importantes? Bueno, está traduciendo lo que dijo ahora en inglés, ¿no? Profesor. Yo creo que de mi perspectiva
Sí, por favor, acerque el micrófono. Sí, de mi perspectiva, yo creo que el mensaje es transversal todas las presentaciones, ¿no? Y creo que se ve que se necesita innovación, de velocidad, acelerar las cosas, la colaboración de todos y naturalmente saber que una sola organización, un solo gobierno tiene todas las respuestas y que si no trabajamos juntos en un nuevo marco para poder efectivamente entregar algo, no vamos a aprovechar el potencial que tienen las carreteras para el futuro. Por tanto, creo que hay muchos puntos en común, por lo menos en lo que yo veo. Alex, Sí, como dijo usted en la presentación, sobre el hecho que compartimos el mismo constato sobre los desafíos, los retos y las soluciones también. Cómo podemos pasar de la ambición a la acción más rápido. Y creo que sí, tenemos todos los elementos para hacerlo juntos, sí, y rápido. La pregunta que decía que sabía Williar es la aceptabilidad de los políticos y también de los ciudadanos. ¿Y cómo piensan ustedes que podemos hacer adoptar todas estas innovaciones necesarias, pero por los hombres políticos que no están siempre de acuerdo, preverlo esto dentro de 5 años, dentro de 10 años y aún menos a los 20 años? Bueno, está traduciendo la pregunta en inglés ahora. To answer your question. bueno, para contestar a tu pregunta, yo creo que efectivamente, el último ponente lo dijo, necesitamos explicarle a las personas cuán importantes son las carreteras y el transporte y lo hacemos simplemente. Todo lo que está en esta sala, a cierto punto estuvo en un camión, desde el café o a cualquier cosa. El café llegó gracias a un camión. Entonces, debemos comunicar todas estas ideas, se lo debemos hacer con el público y naturalmente los políticos. ¿Sí? Y como usted dijo, tenemos mensajes comunes, debemos simplemente trabajar juntos y hacerlo de una forma correcta. Claro, tuvimos una mesa redonda sobre la comunicación ayer, muy interesante. Y entonces justamente salió este tema. Y Jean Dedal. Jean Dedal, ¿qué quisiera decir? Usted que está en contacto con sus colegas en el mundo político, ¿cómo contestar a la pregunta lanzada por el señor Willard? Creo que efectivamente hubo un punto muy importante estos últimos años, fueron las reuniones de movilidad, 30.000 contribuciones en la página web. Entonces el objetivo era también sensibilizar al conjunto de nuestros ciudadanos a los desafíos de la movilidad del mañana. Y en cuanto a las carreteras, un punto muy importante es efectivamente la forma en que podemos mantener nuestro patrimonio y para asegurar la a manera diaria y a largo plazo también, como fue dicho por el conjunto de los ponentes. Entonces, este punto sí es muy importante. Bueno, después sí es cierto que hay disposiciones más técnicas sobre la forma en que se hacen las concertaciones. Es toda una reflexión que tenemos que tener sobre la manera de hacer estas concertaciones antes de los proyectos y esto es cierto que, como han dicho ya, hay un margen de progreso importante que podemos hacer, mejorar para hacer que los proyectos se adopten por el conjunto de los responsables locales, de los actores locales. Y este punto es un punto muy importante. Otro punto importante para nosotros es saber cómo encontrar financiamientos para conducir esas políticas nuevas. Las carreteras nuevas van a ser carreteras que van a tener que estar bien mantenidas y que van a necesitar que se dediquen medios importantes, ya sea de manera contractual, como había dicho, o lo habíamos dicho antes, pero también como dijimos en la introducción, con impuestos, por ejemplo, que pueden ser un impuesto para los pesos pesados, bueno, etcétera. Esos son uno de los retos importantes para nosotros sobre la financiación, el mantenimiento de la carretera, como existe ya, para poder luego mirar hacia el futuro.
Bueno, estamos llegando al final de nuestra mesa redonda. Si pudieran darnos una frase cada uno para imaginar dentro de 50 años la carretera del mañana, ¿cómo sería? Si tuvieran una bola de cristal, ¿cómo sería? Cada uno viajando por un satélite, o sea, manejado por un satélite, ¿cuál sería? Dentro de 50 años. Dentro de 50 años los vehículos van a ser todos autónomos, no me pertenecen a mí como persona, como concesionario de las carreteras. No voy a tener millones de clientes, pero algunos grandes clientes con los que vamos a tener una relación más directa, que es mucho más importante que la relación que tenemos con millones de individuos ahora. Y va a ser una carretera que va a estar cambiando permanentemente información con vehículos autónomos. Va a haber mucha inteligencia en los vehículos, en las infraestructuras, y van a comunicar perfectamente entre ellas. Y para mí va a ser en las ciudades y alrededor de las ciudades, además de que hay una mejora gracias a esos vehículos autónomos. Va a haber una superficie de las carreteras, va a ser menor. Entonces, una de las cosas de lo que estamos pensando en Vinci es qué tenemos que hacer entonces de las superficies de carreteras que vamos a seguramente recuperar, porque va a haber los vehículos, va a haber un tráfico más fluido, entonces menos utilización de carretera. Entonces, para usted va a ser algo positivo, más bien que una pesadilla, es algo mucho mejor. Sí, a condición que expliquemos esto a nuestros ciudadanos y, bueno, desarrollando lo que había dicho antes, creo que tenemos que descentralizar las cosas. A la gente la gente entiende bien cuando es alguien que se le explica que vive en su propio ecosistema. Entonces, la carretera tiene que ser explicada por alguien que está localmente, que es responsable de la carretera y que lo utilice también, pero no solamente desde París. Bueno, una frase cada uno. Dentro de 50 años, una bola de cristal. Bueno, ya se han dicho muchas cosas. Sí, seguramente, bueno, unas palabras vehículo autónomo, efectivamente, ya no vamos a ser propietarios de nuestros coches, una carretera conectada y una carretera, espero, es un desafío para nosotros, una carretera perfectamente mantenida. Health. Said I can agree. Bueno, estoy de acuerdo con usted, pero digo drones. Dentro de 50, 60 años el transporte se hará con drones. Sí, yo también pienso en unas carreteras aéreas, además de lo que se ha dicho. Your vision, Stigmeg. Bueno, mi visión del futuro es que las carreteras van a ofrecer conectividad y movilidad social, pero le van a añadir funcionalidades, que sea darle energía al ecosistema, pero son la forma en que vamos a conectar la sociedad. Perfecto, podríamos seguir naturalmente mucho más con una mesa redonda tan importante y prestigiosa. Gracias a todos ustedes. Ahora pueden volver a sus asientos en las salas y muchas gracias. Hemos casi terminado porque nos queda tres pequeños momentos clave. Ahora el secretario general de PIARC, Patrick Maléjac, que nos hablará del futuro y lo aplaudimos. Merci beaucoup. Ce congrès Muchas gracias. Este Congreso PPRS 2018, hemos visto muchos temas corresponden sobre las carreteras, que corresponde con el aniversario de la Asociación de las Carreteras, y también se ha confirmado la necesidad de vernos, intercambiar directamente, ahora que hablamos de la utilización de transporte y constatamos la digitalización de acelerada de los conocimientos, necesitamos vernos, necesitamos hablar. Entonces los invito a Abu Dhabi el año próximo, en octubre, porque ahí en los Emiratos Árabes Unidos la Asociación Mundial de la Carretera va a organizar el próximo Congreso Mundial sobre el tema
acercar las culturas y reforzar las economías. Es muy federador y vamos a presentar las conclusiones de los trabajos de nuestros 21 comités y grupos de estudios que vamos a compartir con todos ustedes, y vamos a anunciar nuestro próximo programa de trabajo en el que ya pueden colaborar con sus ideas y lo que desean que hablemos. Muchas gracias. La película ahora. En 1999, en Abu Dhabi, vamos a recibir el próximo congreso en la ciudad capital de los Emiratos Árabes Unidos, con una población de 200 nacionalidades. Una población que puede ir a todas partes del mundo en 5 horas de vuelo. For a healthy and safe family life, allowing expatriates from all over the world to call the UAE home. At the World Roads Congress in Seoul, Abu Dhabi was named as the next host city and is expected to attract up to 5,000 delegates. Exhibitors and sponsors will have the ideal mix of relevant industries in one location. All will have the opportunity to attend technical sessions and engage with experts from around the world. We would like to welcome transport ministers from all over the world. Damos la bienvenida a los ministerios del transporte de los demás países. Este Congreso Mundial de las Carreteras se llevará a cabo en octubre, y en los Emiratos Árabes. Este Congreso de 2019. Durante el tiempo de ocio, los delegados podrán disfrutar de muchísimos parques temáticos o también ir a un safari mágico en el desierto. En las últimas 3 décadas, las grandes inversiones y la planificación de infraestructuras han sido importantísimos, y hoy los Emiratos Árabes Unidos están son la parte más moderna en cuanto a infraestructuras. Naturalmente, acogeremos ingenieros civiles, constructores de todo el mundo. Y efectivamente empezó las construcciones. En 1980, Abu Dhabi, Dubái están unidas por esta carretera fenomenal que vemos, y les damos la bienvenida cuando querrán venir y naturalmente conectar las culturas y facilitar las economías. Parfait. Bueno, muchas gracias, Patrick, Malejak, y por esta película que nos invita a esta reunión en el 2019. Ahora tengo el placer de llamar al presidente del PPRS y del Program Committee, el señor Tavernier, con el señor Corte, para clausurar nuestra plenaria. Felicitarlos por todo lo que han hecho, porque sea un éxito, para que sea un éxito. Bueno, quisiera empezar con unas preguntitas ya. ¿Cuál es la impresión que tiene de estos 3 días? Muy buena impresión, muy buena impresión. Una excelente impresión. Estoy muy bueno. Me siento realmente mejor. Para ser honesto, hace 2 meses yo estaba preocupado porque el nivel de inscripciones era bastante bajo, pero afortunadamente ustedes vinieron muy numerosos, y el Congreso, en el Congreso tenemos 1.052 personas que participaron, efectivamente estuvieron en todas las sesiones, muy interesadas, tuvimos buenas discusiones, y estoy muy contento y aliviado, como dije al principio, porque efectivamente
todos ustedes se nos dieron el mensaje de que están contentos, los que se presentan los productos, ustedes el público. Y entonces, bueno, claro, nos agrada mucho escuchar su voz nuevamente después de la inauguración del Congreso. Y en francés, ¿qué hay que mantener del programa? Structuré. El programa ha sido estructurado en 16 sesiones, cada uno con un tema diferente, para cubrir toda la gama, la gama de las temáticas relacionadas con la modernización y con el objetivo de que tengamos una imagen de lo que es la situación presente y de las evoluciones. Y creo que la tan buena participación de todas las sesiones mostró cómo fue interesante esta presentación, y también vimos que hubo varias preguntas también en todas las sesiones. Bueno, en unos minutos es difícil poder restituir todo lo que puede salir, lo que podemos analizar de estas sesiones, pero bueno, vamos a ver los primeros puntos, algunos puntos. Primero, la cuestión clave de del financiamiento se demostró claramente que en el conjunto de los países había muchos retrasos en el mantenimiento de las carreteras, y para hacer este mantenimiento sostenible y mantener las carreteras a buen nivel, es necesario en todas partes recursos extra presupuestarios. Eso quedó claro en todos los países. Es por eso que tenemos una gama de soluciones bastante amplias, con impuestos y otros tipos de dispositivos, que a veces son elecciones políticas que no son fáciles a veces para que sean aceptadas por el público y por los políticos. No únicamente en Francia, pero por ejemplo, eh, como fue en Francia, aceptado por el ministerio. Otro punto que vimos claramente a nivel internacional es la aceptabilidad es mayor cuando los impuestos eh, se hacen sobre todo en las infraestructuras. Y por último, para Europa, el campo cubierto por los impuestos, las viñetas, van a tener una consecuencia importante sobre las posibilidades que vamos a tener sobre los distintos impuestos y recetas y presupuestos. Otro punto importante es la evolución de la misión del Estado y la organización de las colectividades locales. Podemos constatar que en cada vez más países estamos en una organización tradicional de la administración hacia un operador público que se encargue de la parte más estratégica de la red de carreteras nacional. Es decir, un operador, que tenga todas las competencias que le permiten asegurar la programación de las obras y la utilización de los recursos de manera pertinente, y tener así un contrato con objetivos claros y asegurar lo que es esencial cuando uno tiene que dar cuentas a la gente, es decir, una transparencia de los medios utilizados. Eso es a nivel del Estado. Vemos que en otros niveles hay distintas formas. Por ejemplo, el ejemplo de la Metrópolis de Niza, cómo pues administrarse esta a nivel no únicamente de la administración local, pero más departamental. Y también la acción de combinar medios entre distintos actores. Tercer punto, un poco más técnico, es la utilización en el desarrollo del sistema de gestión efectivo. No podemos resolver todos los problemas actuales de un día para el otro, así que tenemos que tener una visión a largo plazo de la evolución y poder ver cuál es la evolución de la red y poder construir estrategias de intervención plurianuales.
Esto pasa por la utilización de ciertas herramientas, sistemas de gestión. Vemos la utilización cada vez más y de estas herramientas, y esto participa la responsabilización también de los operadores que se encargan y de los organismos que se encargan de la gestión de las carreteras en la medida que van a tener que comprometerse con respecto a ciertos indicadores del estado de las carreteras. Y el anteúltimo punto son las nuevas tecnologías, del que se ha tratado mucho en la mesa redonda anterior, pero bueno, durante todas las sesiones, muchas de las sesiones, y decir que hay un factor emergente mayor, es la información, que ya sea el intercambio de comunicaciones entre el vehículo y la infraestructura y de vehículo a vehículo. Hemos visto presentaciones, en las distintas presentaciones, es que estamos por ahora simplemente al principio, al comienzo de la exploración de la multiplicidad de las distintas aplicaciones de comunicación. Y vamos a poder decir, todavía no podemos decir exactamente cuáles son los beneficios que puedan salir de estos intercambios de información, ya sea para el gestionario o para el operador o para el usuario. Esta cuestión de los datos, como lo hemos visto ya varias veces, va a ser seguramente un elemento esencial en la evolución de la carretera frente a la emergencia de la conducción automática con vehículos automatizados. Y el último punto, quisiera hablar de la industria, la cuestión de los progresos en las técnicas de las carreteras. Por ahora estamos en un sector, desgraciadamente, en el que el progreso tecnológico el público lo ve muy poco, es muy poco perceptible. Ellos ven simplemente la superficie de la carretera negra y no tienen la impresión y no ven cuáles son las evoluciones y cómo se piensa en las carreteras. Sin embargo, los progresos son nuevos e importantes, sobre todo en el reciclaje, la utilización de los materiales, la disminución de los impactos del medio ambiente y de la salud de las personas, son cosas fundamentales. Y tenemos entonces en este tema desafíos de comunicación para mostrar que la carretera efectivamente es una técnica en la que sí hay progresos, y también facilitar el desarrollo de estos progresos técnicos. Bueno, en esta intervención voy a terminar por ahora dejando de lado los temas mencionados sobre la evolución y la contractualización de los que hemos hablado, las cuestiones de introducción sobre el sistema SUR en las carreteras, y en los próximos meses, con la ayuda de las personas que van a analizar las distintas sesiones para hacer una síntesis de todas estas presentaciones que vamos a poder mostrar y presentar. Muchas gracias, Jean-François, de esta conclusión. Antes de dar la palabra a Jacques para terminar a la 1:30, un cóctel que nos está esperando a las 14:30 en la sala Clio Italy para la salida de 3 visitas técnicas. Se han inscritos. Primero el tramway de Niza, la sección aérea y la sección enterrada, y luego la visita del sistema de seguridad en la Promenade des Anglais, y luego la visita del centro de control de las autopistas Escota. Pueden encontrar los distintos vídeos de las conferencias de este encuentro en la página pprs2018.com, y también, muy importante, un cuestionario de satisfacción que vamos a enviarles por correo electrónico, y van a decirnos así lo que pensaron, lo que salió bien, lo que se puede mejorar. Jack, por favor, las últimas palabras. Bueno, como Alex, tengo
dos puntos que quisiera decir es la confirmación del papel importante de las carreteras. Creo que es muy importante, es un punto principal sobre la necesidad de dar una prioridad al mantenimiento. Es una conclusión muy grande, creo que es un consenso general. Tengo una lista muy grande para agradecer, porque hubo mucha gente que trabajó mucho para hacer, organizar, bueno, por supuesto, todos los ponentes durante estos 3 días, nuestros asociados y sponsors, patrocinadores para el éxito de este congreso, todos los exhibidores, todas las empresas que han exhibido con sus soluciones innovadoras, con mucho talento. El equipo de organización, el comité ejecutivo, el comité de programas con el señor Corte, el comité de promoción también, el comité de patrocinadores con Jean-Claude, y las señoras y señores que están trabajando en la sombra, como los traductores, el equipo de Acrópolis. Y me gustaría agradecer muy especialmente a 2 pilares de este congreso. Estoy hablando de Jean-Claude Joffé y Etienne Le Bouteiller, que fueron nuestros pilares. Trabajaron sin descanso para que este congreso tenga lugar. Les agradezco que los aplaudan, por favor. Parados, por favor, por favor. Vamos, parados. No, no está. ¿Dónde está? Jean-Claude, muchas gracias. Y lo último, quisiera agradecerles a todos ustedes por venir y participar en este congreso y compartir sus ideas, su pasión. Y espero que este congreso haya sido útil para todos ustedes y que hayan pasado un muy buen momento con nosotros. Muchas gracias. Larga vida a las carreteras. Y espero que la carretera 4.0 sea una realidad y que podamos responder a ese desafío. Bueno, los esperamos el 4 y el 5 de abril por el Congreso Internacional de las Carreteras. Muchas gracias a todos.